Hoy vamos a hablar sobre un tema que es en memoria de Jesús. En memoria de Jesús. Vamos a orar y reflexionamos juntos en esto que es muy importante entenderlo como iglesia. En memoria de Jesús. Señor, hoy queremos ponernos en tus manos para la enseñanza, para la reflexión y el estudio de tu palabra. Que bendiga nuestro corazón, Señor, que podamos crecer en el entendimiento de lo que hacemos a través de celebrar esta Santa Cena, Señor, como iglesia. Que podamos ver la Escritura, verte a ti en ella y nuestro corazón pueda conocerte cada día más, Señor, para confiar nuestras vidas en tus manos, Señor, cada día sabiendo que tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón y derriba todo argumento y todo aquello que estorbe entre nosotros y el conocimiento de Dios. Danos la humildad para acercarnos a tu palabra. Señor, pues tú das gracia al humilde, Señor, pero resistes al soberbio. Por eso danos humildad para acercarnos a ella. En el nombre de Jesús, amén. En memoria de Jesús. Acostumbramos a hacer memoria de varias cosas en nuestra vida. Últimamente, en estos últimos días, se hizo memoria del famoso 2 de octubre, ¿verdad? De la matanza y masacre en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Se hizo memoria, no muy acuerdo a lo que Dios esperaría de hacer memoria de víctimas o de personas, sino que se prestó para hacer disturbios y conflictos y pleitos. Pero al final del día las personas tenemos la costumbre, la sociedad tenemos la costumbre de hacer memoria de algunas cosas, a través de la historia, a través de personas que ya no están con nosotros, a través de eventos que marcan el rumbo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Esto de hacer memoria es muy común dentro de la cultura y de las sociedades. Y como iglesia también tenemos el mandamiento de hacer memoria, pero no recordar cualquier cosa, sino tenemos el mandamiento de, como iglesia, recordar y hacer memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros, observando la historia de la Biblia para ver cómo Dios siempre ha sido fiel con su pueblo, y el hacer memoria de cómo Dios ha sido fiel con su pueblo debe de animarnos a seguir creyendo que Dios sigue siendo fiel hoy. La iglesia tiene que aprender a hacer memoria de algunas cosas. Tendríamos, por ejemplo, de una manera muy local, podríamos hacer memoria de cómo empezó la iglesia de Ágape. Veo muchos rostros por aquí que saben muy bien la historia de cómo comenzó la iglesia, cómo se construyó este primer local, porque este fue el local donde empezó la iglesia de Ágape, en la parte de abajo, luego se construyó la parte de arriba, ¿verdad? Eso sería un buen motivo para hacer memoria de algo bueno, de algo agradable, que nos recuerda la fidelidad de Dios, porque hemos visto el ministerio de los pastores Delgado durante 40 años, y el hacer memoria de eso, pues nos recuerda que Dios lo hizo, lo sostuvo, les proveyó y lo puede hacer también Dios ahora. Hacemos memoria de eso para alimentar nuestra confianza, nuestra fe hoy en día. Hacemos memoria de hermanos que ya no están con nosotros, que partieron a la gloria eterna, ¿verdad? Que acabaron la carrera. Y eso también nos puede ayudar a hacer una buena reflexión sobre recordar cómo vivieron estos hermanos fieles en la fe, y nos puede animar, ¿verdad?, a seguir esa misma carrera. Hay varias cosas que como iglesia podemos hacer memoria, pero hay cosas muy importantes dentro de la Biblia, las cuales el Señor quiere que hagamos memoria, como esta: hacer memoria de Jesús a través de una festividad del pueblo judío que se llamaba la Pascua. Y la palabra original de Pascua es la palabra Pesaj, de ahí lo cambiamos a la palabra Pascua, pero la festividad originalmente se llama el Pesaj del pueblo judío. Fue una festividad. Como iglesia tenemos que entender que la celebración de la Santa Cena es una ceremonia que tiene un significado muy profundo y importante para nosotros hoy. Está registrada en el libro de Éxodo, está registrada en la historia bíblica hace muchos años, pero es muy importante para nosotros hoy en día la Santa Cena y recordar sus orígenes, de dónde viene y por qué lo hacemos. La Santa Cena no es una réplica o imitación de una festividad judía. No estamos tratando de traer una festividad del judaísmo al cristianismo, no es eso. Tampoco la Santa Cena
es una especie de imitación de la Eucaristía, ¿verdad?, del catolicismo. Tampoco es una réplica de lo que se practica como Eucaristía. Tampoco es eso. Sus orígenes están en la Biblia y tiene un significado muy importante y profundo para nosotros y tenemos que entenderlo bien. No es una tradición judía que estamos tratando de traer ahora al cristianismo, no es eso. Tampoco es una imitación, una réplica de la Eucaristía católica, pero ahora en el cristianismo tampoco es eso. Hay cosas más importantes y relevantes de lo que es esta Santa Cena. Todo comienza en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Encontramos ahí donde comienza este mandamiento de esta festividad y este memorial. Éxodo 12, 1 al 14, dice así la Escritura. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán y acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es el Pesaj o la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar la casa donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo esa plaga de muerte. No los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Fíjate todos los detalles que se encuentran en esta historia. El pueblo de Israel se encontraba todavía en cautividad en la nación de Egipto. Había llegado la época de la libertad, había llegado Moisés a anunciarle a Faraón que dejara ir al pueblo de Dios. Había llegado el momento después de 400 años donde la nación de Israel iba a ser liberada por el Señor. Israel de alguna forma le pertenecía a Egipto y como todo esclavo tenía que pagarse un precio para la libertad de esa posesión que le pertenecía de alguna forma a Faraón. Comienza esta festividad con las plagas y las manifestaciones de Dios sobre la nación de Egipto, demostrando que Dios era más poderoso. Si los egipcios adoraban al sol, pues Dios dijo, voy a taparles el sol con una plaga. Si los ríos para los egipcios representaban la fuerza de un dios egipcio, pues Dios dijo, voy a convertir esos ríos en sangre. Cada una de las plagas de Dios hacia la nación de Egipto, hacia el imperio de Faraón, representaba que el poderío de Dios era superior a todos los dioses de Egipto. Cada una de las plagas atacaba directamente una entidad, una deidad que representaba a los dioses de Egipto. Por lo tanto,
¿Qué nos recuerda este Pesaj y cuáles son algunas de las memorias que tenemos que hacer al celebrar la Santa Cena? Primero, tenemos que reconocer su origen. El origen está en la libertad del pueblo de Israel cuando Dios lo libera de Egipto. Hacemos memoria de cómo la nación de Israel fue liberada por la mano poderosa de Dios. Hacemos memoria de cómo Dios manifestó su poder ante esta gran nación llamada Egipto, ¿verdad? Y manifestó a través de estas plagas que era superior a cualquier clase de Dios de aquella nación. Tenemos que reconocer quién es el personaje principal en esta celebración. ¿Quién es el personaje principal? Cuando hablamos del libro de Éxodo, cuando hablamos de que la nación de Israel salió de Egipto, podemos llegar a pensar que el personaje principal fue Moisés. Podemos creer que a lo mejor fue Faraón uno de los personajes principales, que el pueblo de Israel quizá toma el protagonismo de esta historia, pero lo más importante es entender que Dios es el personaje central de esta historia. Dios es el personaje central. Es muy importante porque en los primeros versículos dice que el pueblo de Israel empezó a contar su año a partir de la salida de Egipto, que es por ahí del mes de mayo. Empiezan a contar su año a partir de la salida de Egipto. Se altera totalmente el calendario para el pueblo de Israel y su historia se empieza a contar y su año empieza a correr después de la libertad que Dios les ofrece. En esta historia hay que recordar que lo más importante es la celebración de Dios. Dios es el más importante en la Pascua, en el Pesaj, y Dios es el más importante en la Santa Cena que celebramos como iglesia. Es una festividad que exalta la justicia de Dios y su fidelidad. Es la esencia de nuestros cultos, es la esencia de nuestras reuniones, exaltar el nombre de Dios y que Dios sea lo más importante. Desde los grupos pequeños hasta la reunión de domingo, la reunión de adoración, la reunión de oración. Dios es el más importante. Cuando nos referimos a hacer memoria, lo que tratamos de recordar no es las grandes maravillas de las plagas o esas manifestaciones que pueden ser muy atractivas, sino que lo más importante al recordar la Santa Cena y hacer memoria es recordar la fidelidad y la justicia de Dios. Cuando la nación de Israel entra a Egipto, entra por un solo hombre llamado José. Los que conocen la historia saben que no entró toda la nación completa, sino que entró un solo hombre llamado José. Ahí se multiplicó la nación y se convirtió en una gran nación. Pero la promesa de Dios es: yo te voy a liberar, yo te voy a hacer libre. Durante 400 años la nación de Israel quizá pudo haber pensado que Dios se olvidó de ellos, que a lo mejor algo había pasado en el plan de Dios que se interrumpió. Pero al final del día esta historia nos recuerda que Dios es fiel. Cuando nosotros celebramos Santa Cena, una de las cosas que tenemos que recordar es la fidelidad de Dios. A veces la temporada, a veces las situaciones nos hacen creer que como que Dios algo se le salió de control, como que algo se le salió de las manos, como que algo pasó e interrumpió el plan de Dios. Pero la Santa Cena, así como la Pascua, de donde proviene esta celebración, es un momento para recordar la fidelidad de Dios, que Dios no se olvida de lo que promete, que tarde o temprano Dios va a cumplir lo que promete para su pueblo y para con sus hijos. El Señor prometió libertad para el pueblo de Israel de Egipto, y aunque pasaron 400 años, el Señor cumplió su promesa. Tarde o temprano, según su voluntad, según como en sus tiempos Él lo tenía predicho, pero el Señor cumplió porque el Señor es fiel. Es un evento que motiva a las personas a poner sus ojos en Dios. La Pascua tenía el propósito de animarle a las personas a poner sus ojos en Dios. Tenían que confiar en lo que Dios le estaba hablando a su pueblo por parte de Moisés. Es un ejercicio de fe, es un ejercicio de confianza. Sabían que iba a pasar esta plaga que era el ángel de la muerte, el cual iba a arrebatar a todos los primogénitos. Y Moisés les dice, ¿verdad? Tienen que confiar en Dios. Hagan esto que Dios les está diciendo que hagan. Maten al cordero de la Pascua, tomen la sangre, úntenla en los dinteles de la puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte y vea esa sangre del cordero en los dinteles, el ángel de la muerte pase por encima. Ese es un ejercicio de mucha confianza.
Tenían que creerle a Dios y tenían que creerle a Moisés de alguna forma que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Vemos la historia y conocemos el final, pero podemos imaginarnos un poquito quizá lo que sucedía en las familias de Israel en ese momento. Durante 400 años no habían visto la manifestación de Dios como hasta ese momento. Durante 400 años habían sido oprimidos muy fuertemente y muchos de ellos llegaron a creer que Dios se había olvidado de ellos. Pero de repente aparece el Señor diciendo, los voy a rescatar, confíen en mí. Tú dime si no era un desafío confiar en Dios. Confiar en Dios sigue siendo un desafío ayer y hoy y siempre para el corazón de los seres humanos. Quizá tú puedes decir, no, pues ellos la tenían más fácil. Pues si yo hubiera visto las plagas, yo hubiera creído. No creo, el corazón humano no cambia con el paso de los años y seguimos teniendo una esencia muy parecida, igual a la de hace muchos años. Y aunque hubiéramos visto las plagas que estaba viendo el pueblo de Israel, hubiéramos pensado quizá, si durante 400 años nos tuvo aquí, ahora dice que con la sangre de un cordero vamos a salir bien librados, pues tenemos que dar un paso de fe. Tenemos que creerle a Dios que con esto vamos a salir bien librados. Tenemos que confiar en Él. La historia no lo dice, pero posiblemente hubo muchos judíos que no obedecieron la instrucción. Hubo personas que no creyeron al mandamiento de Dios y no hicieron este ritual, por así decirlo, de la sangre del cordero. Es un evento que motiva a las personas a confiar en Dios. Ahorita quiero que me vaya siguiendo la idea porque voy a llegar al punto de cómo esto se representa en la Santa Cena. Observar cómo el Señor manifiesta su misericordia hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento la Pascua o el Pesaj es una esencia, una celebración que mira hacia el pasado. Después de que la nación de Israel salió de Egipto, el Señor les dijo, tienen que celebrar la Pascua año tras año. ¿Para qué? Para que recuerden lo que hice con ustedes, para que recuerden cómo los saqué de la cautividad en Egipto. El Pesaj o la Pascua judía es una ceremonia que llevaba a los judíos a observar, o más bien ver hacia atrás. A veces no le batallamos para observar hacia atrás. De hecho, se nos dice, ¿verdad?, que no miremos hasta atrás, que no nos estanquemos en las cosas del pasado. Pero aquí hay una óptica diferente. Una cosa es vivir en el pasado y una cosa es vivir estancado en las dificultades, en los errores del pasado que no te dejan avanzar. Y otra cosa muy diferente es voltear hacia atrás para que tú descubras los momentos en que Dios fue fiel en tu vida para que te motiven a seguir adelante. Esta celebración tiene como propósito que podamos voltear hacia atrás en nuestras vidas, no para estancarnos en el temor, en la angustia y en esa carga que a veces se puede convertir el pasado, sino que podamos voltear hacia atrás para ver cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Y ese es un ejercicio que requiere cierto esfuerzo de nuestra fe y de nuestra relación con Dios, voltear hacia atrás para poder ver temporadas de nuestra vida donde Dios ha sido fiel. Es fácil ver hacia atrás y ver los errores. Es fácil ver hacia atrás y ver lo que nos sucedió y ver dónde posiblemente Dios no estuvo. Pero esta celebración de la Pascua nos quiere ayudar a ver hacia atrás y en un ejercicio de la fe y con cierto esfuerzo poder ver en qué momentos de nuestro pasado Dios estuvo presente. Este es un ejercicio espiritual muy bueno. Yo quiero animarte que durante la semana tú puedas, en momentos donde de repente sientes que la fe te falta o como que te falta algo de ánimo, puedes detenerte y puedes mirar hacia atrás en tu vida y recordar cómo Dios ha sido fiel y ha sido bueno en muchas temporadas. Cuando estuviste enfermo, cuando te quedaste sin trabajo, cuando pensaste en una situación que tú veías que no ibas a salir adelante, cuando creías en algún momento de tu vida que no había propósito, que no había sentido, y ahí Dios metió su mano y te rescató, te animó a seguir adelante, te dio el trabajo, te dio la sanidad, restauró a algún familiar, viviste ese proceso de Dios. Es un buen ejercicio espiritual detenernos y mirar hacia atrás, porque la Pascua tenía ese propósito. Es un recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado. La nación de Israel no tenía que olvidarse de lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Pero tristemente, si ves la historia de Israel en el libro del Éxodo, a las 2-3 semanas ya se habían olvidado.
Ya se estaban quejando de lo que Dios había hecho, de que porque los había sacado, que se los iba a matar de hambre, que si para eso los había sacado de Egipto, mejor los hubiera dejado en Egipto. Y las historias de esta nación de Israel, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la historia de la nación de Israel es para que nosotros podamos reflejarnos en sus actitudes y no cometer los mismos errores. El apóstol Pablo dice, pues si ellos, desobedeciendo a Moisés, tuvieron consecuencias por su rebeldía y su terquedad, cuanto más nosotros desobedeciendo a Jesucristo, que es mucho mayor que Moisés. La historia y el pasado son muy importantes porque la Biblia al final del día es un libro del pasado. Hay por ahí una frase muy utilizada en la política, ¿verdad?, que dice que la nación que no conoce su historia está destinada ¿a qué? A repetirla, ¿verdad? Lo utilizan mucho algunos ahí como luchadores sociales y de alguna forma tiene sentido en la vida espiritual. El pueblo de Dios que no conoce su historia y que no evalúa las conductas del pueblo de Dios con el paso de los años en el pasado, está condenado a repetirlo. Por eso el apóstol Pablo hace mucho énfasis, observen a la nación de Israel en el Éxodo, vean cómo se comportaron, vean sus actitudes, para que ustedes como el pueblo de Dios ahora no perezcan y no se priven de la bendición de entrar, ya no a la tierra prometida, sino a la vida eterna. Por eso el pasado y la Pascua es muy importante, porque es una mirada hacia atrás. Ver hacia atrás también significa aprender a hacer una evaluación honesta de quiénes somos. El pasado, o ver hacia atrás, o ver nuestro pasado, también nos ayuda a poder identificar conductas que se están repitiendo, hábitos, actitudes que nos han estado acompañando y es momento de ponerles un alto y acabar con ellos. Es bueno poner nuestros ojos hacia el futuro, es parte de lo que vamos a ver ahorita, pero también es bueno detenerse y mirar hacia atrás. ¿Cuánto tiempo tienes batallando con cierto pensamiento, actitud? Hay conflictos en tu vida, en tu matrimonio, que se siguen repitiendo y cuando tú ves el pasado dices, ¿esto no es de ahorita? Tenemos un montón de tiempo batallando con esto. Dios te puede dar sabiduría a través de mirar hacia el pasado con esta óptica que Dios nos ofrece. ¿Tiene sentido lo que le estoy predicando? El Pesaj tenía ese propósito, mirar hacia atrás. En primer lugar, mirar hacia atrás al ver cómo Dios rescató y redimió a Israel de Egipto. Esto nos recuerda el testimonio de Dios escrito en la Biblia. Él lo hizo en el pasado y Él promete hacerlo también en el futuro. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir en fidelidad. El ver hacia atrás y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado es una motivación para mantenernos viviendo fieles a Dios. Cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros y cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por su pueblo en toda la historia bíblica, estamos dando el primer paso para empezar a alejarnos de Dios. Por eso la Santa Cena y la Pascua tienen estos principios en particular y los comparten. Nos ayudan a reflexionar sobre lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Es un momento de introspección, es un momento de recordar la fidelidad de Dios a lo largo de los años en tu vida, pero también a lo largo de la historia del pueblo de Dios en la Biblia. ¿Para qué? Para motivarte a vivir en fidelidad. Si la Pascua es un memorial, es decir, una festividad para ver hacia atrás, ver la fidelidad de Dios y sus promesas de redención, entonces recordar la fidelidad de Dios nos debería motivar a vivir fielmente. Nosotros vivimos con Dios en relación a un pacto, que es lo que Jesús le da el sentido ahora en la Santa Cena. Él hace un pacto, Él dice, este es el pacto que Dios hizo con ustedes, el cual se está cumpliendo ahora con mi persona, y Dios quiere relacionarse con su pueblo a través de un pacto. Pero un pacto requiere fidelidad, como el matrimonio. Un hombre y una mujer hacen un pacto de matrimonio, y lo que incluye ese pacto es vivir en fidelidad, ser fieles. El propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que los redimió. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de
la misericordia y el favor de Dios a lo largo de tu vida. Tengas meses como creyente, tengas años, no te olvides de dónde el Señor te rescató, porque todos estábamos esclavos en la nación de Egipto. Todos le pertenecíamos a Faraón. Todos le pertenecíamos a esta condenación de esclavitud que el mismo pueblo de Israel vivió en Egipto. Tenemos que recordar constantemente de dónde Dios nos sacó, para motivarnos a vivir fielmente a Dios, al Dios que nos compró a un precio muy alto, porque el esclavo tenía que ser comprado. El esclavo no podía ser liberado nada más porque sí, tenía que ser comprado a un precio muy alto, y fue el precio de la sangre. Él nos compró, Él nos redimió. Por lo tanto, una de las esencias de la vida cristiana es entender que le pertenecemos a Dios, que nuestra vida le pertenece a Dios. Nosotros somos únicamente administradores, mayordomos de la vida que Dios nos da, pero el esclavo le pertenece a quien lo compra. Somos hijos, sí, Dios es nuestro Padre, perfecto, eso nos dice la Escritura, pero de vez en cuando tendremos que recordar esta palabra en la Biblia, que en algunas épocas de la historia se cambió por siervo, pero cuando Pablo se presenta en sus cartas dice: yo, doulos de Jesucristo, y doulos no significa siervo, doulos en griego significa esclavo. Con el paso de los años y la esclavitud en Estados Unidos, algunas versiones de la Biblia cambiaron eso para amortiguar un poquito lo que estaba sucediendo con la esclavitud, pero debemos de recordar que la Biblia dice que somos hijos, sí, que somos amados, que somos amigos de Dios también, pero tendremos que también recordar algunas veces que somos esclavos, comprados por la sangre de Cristo. El propósito de la celebración es una celebración perpetua, permanente. De la misma manera que olvidar nos conduce a abandonar la fe, recordarla bíblicamente nos mueve a adorar. Otra vez, de la misma manera que olvidar nos conduce a apartarnos del camino, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. ¿Cuál es el propósito de celebrar años de casado con los matrimonios? Uno de los propósitos no es que tu esposo te dé el regalo, la cena, ¿verdad? El propósito de celebrar años de casados para los cristianos debería ser: cada año recordamos que tú y yo hicimos un pacto. Es el propósito del aniversario. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Yo creo que varios lo hacen, pero en la tarde viene un hermano, ¿verdad? Que siempre nos hace en la célula que ellos tienen de varones, cada año él hace hay una comida, ¿verdad?, con los hermanos, porque él recuerda: hoy cumple otro año más en Cristo, pastor, un año más, y cada año el hermano Marco siempre está recordando que un año más, ¿verdad? Y eso ¿cuál es el propósito? Recordar de dónde Dios lo sacó, recordar de dónde Dios lo liberó. ¿Para qué? Para mantenerse fiel, y eso le da ánimo a él. Eso le recuerda dónde Dios lo rescató. Él recuerda su compromiso con el Señor, su pacto de fidelidad, un profundo anhelo de entrar en comunión. Y es aquí donde en el Nuevo Testamento la Pascua es usada por Jesús para el inicio del nuevo pacto. Jesús no está olvidando los sufrimientos de la cruz que estaban a unas horas de suceder, según el Evangelio de Lucas. Creo que les pasé a los versículos, pueden ponerlos por favor. Jesús sabe que a unas horas está por suceder los martirios de la cruz y el sufrimiento, pero Jesús está más expectante de lo que está a punto de suceder, porque está por cumplirse la profecía central de la Escritura, que es la llegada del Mesías para entregarse como Cordero Pascual. Tenemos que aprender a ver la Biblia a través de los ojos de Jesús y a través de la óptica del Mesías. Cuando vemos a través de la óptica del Mesías Éxodo capítulo 12, cuando leemos capítulo 12 como lo leí al inicio, vamos a ver a Jesús en toda esta historia. El pueblo de Israel tenía que tomar un cordero de un año, sin mancha ni defecto, y cuidarlo muy bien para sacrificarlo cierta fecha por la noche. Ahí tenemos la figura de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba viendo toda la historia del Antiguo Testamento, viendo cumplida en la persona de Jesús. Juan recibió una revelación no muy
bueno, es profunda, pero déjame decirte que a veces las mayores revelaciones que necesitamos como cristianos se van a dar en la medida en que conocemos el plan de Dios en la Biblia. Juan conocía el plan de Dios en el Antiguo Testamento y cuando vio a Jesús, él rastreó todo el Antiguo Testamento y dijo, Éxodo capítulo 12, estaba apuntando a este Mesías llamado Jesús. Este es el Cordero de la Pascua. Este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el verdadero Pesaj. Este es el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios. El sacrificio que inicia en la Santa Cena, porque el sacrificio no comenzó en la cruz, el sacrificio comenzó en esta festividad de la Santa Cena, la celebración de la Pascua. Inaugura la comunión entre Él y su pueblo. Aunque es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, esta Santa Cena ya no solo ve el pasado, esta Pascua en Jesús ya no solamente es un recordatorio del pasado, sino ahora la Pascua en Jesús también es un recordatorio del futuro. Nos ayuda a ver hacia adelante de lo que Dios hizo en Éxodo 12, anunciando la Pascua, pero de lo que Jesús comenzó en la última cena. Porque Jesús comenzó algo en la última cena y déjame decirte, no ha terminado de cumplirse. Porque ese cordero que vino la primera vez, ese Mesías que vino primero como un cordero, dice que volverá ahora como un poderoso león. La primera vez entró en el mundo como un hombre en un pequeño pollino, humildemente, en una cría de burro. Pero la segunda vez que venga, Él va a venir en un caballo blanco. Él va a cumplir, Él comenzó algo en la Santa Cena y esa es la memoria que hoy quiero yo estimular tu corazón y tu fe a que puedas entender. Es un recordatorio de lo que Dios hizo, de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo a lo largo de la historia. Aunque parece que a veces se olvida de nosotros, Dios no se olvida de nosotros. Dios cumple sus promesas, Él es fiel y la historia nos lo dice, la historia bíblica. Es una memoria, un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero en Jesús comienza algo que nos anima a ver hacia atrás, pero también a ver hacia el futuro, lo que está por venir, lo que está por suceder, recordándonos que la libertad del Cordero Jesús es para siempre. La Santa Cena es una celebración. Esta es la celebración de algo que comenzó y no se detendrá hasta su establecimiento total. Al mismo tiempo, al celebrar la Pascua, saltamos también al domingo, el gozo de la tumba vacía, a la realidad de Cristo resucitado y glorificado. Y de allí somos llevados al futuro, a la consumación del reino, cuando nos sentaremos con Él y celebraremos su sublime gracia y adoraremos para siempre a nuestro Rey soberano. La Santa Cena es un recordatorio de lo que fue, es un recordatorio de lo que Jesús hizo, es un recordatorio de lo que será, porque Jesús lo comenzó en la Santa Cena con el pacto de su sangre. Es una realidad en la que tratamos de vivir todos los días. Los problemas y las dificultades que tenemos son una realidad que nos abruma, que nos quiere empujar lejos de la perspectiva de la fe. Pero esta Santa Cena que celebramos juntos como familia en la fe es un recordatorio para poder ver con los ojos de la fe y movernos en la realidad de lo que Cristo ha hecho por mí. A veces no me siento muy redimido. A veces no me siento muy lavado por la sangre del Cordero, pero no se trata de cómo me siento yo, porque si se trata de sentirse, hay días, no sé si te puedas identificar conmigo, hay días donde no te sientes muy redimido. Como que hay algo que dices, pues no sé si me falta otra enjuagada, yo creo, un remojón, como los hermanos que se andan de repente bautizando 2 veces, ¿verdad? Como que sentirán que les hace falta una enjuagada, ¿verdad? Y unos se quedan ganas de dejarlos ahí una media hora en el agua, ¿verdad? Pero a veces no es que no nos sintamos muy redimidos, no se trata de lo que siento, se trata de yo recordar lo que Jesús hizo por mí y creer que su sacrificio fue una vez y para siempre, lo dije el domingo pasado, y que con esta celebración de la Santa Cena no le doy énfasis a cómo me siento, le doy énfasis a lo que creo que Jesús hizo por mí. No me siento muy redimido, pero la palabra de Dios, que es más poderosa que mis sentimientos, que mis pensamientos, que está por encima de lo que yo creo, dice que yo he sido comprado por la sangre del Cordero. Y trato de vivir en esa realidad. Esa es la lucha. ¿Tiene sentido lo que le digo? Trato de vivir inmerso en esa realidad.
ay pastor, yo hasta sentí que nomás yo lucho. No, todos pasamos por eso. La vida cristiana es eso, tratar de mantenernos en la vida del Espíritu y luchando entre la realidad que nos abruma de la vida diaria y la realidad en la que queremos vivir, la realidad de haber sido redimidos por la sangre del Cordero, que le pertenecemos a Él, que el pecado ya no nos gobierna, que no le pertenecemos a Faraón. En esas dos realidades nos movemos. Es una celebración no solo de la muerte, sino la de resurrección de Cristo. Quiero que con esto empecemos a este tiempo de la Santa Cena. Es una celebración no solo de la muerte, sino la resurrección. Si te fijaste en Éxodo capítulo 12, dice que tienen que comer la Pascua con prisa, tener sus vestiduras bien puestas, sus sandalias y su bastón para salir corriendo, como que era una festividad que apuntaba a algo futuro. ¿Sí leíste los versículos? Dice, tienes que comerla, pero tienes que estar con tus lomos ceñidos. Y el lomo ceñido básicamente es que la gente tomaba como su túnica, la agarraba por en medio, la subía hacia arriba y se la amarraba con el cinturón para que quedara como una especie de short y no solo la túnica. Eso es ceñir los lomos para poder correr. Es decir, que la Santa Cena tiene que tomarse con esta intención, listos para partir con el Señor, listos para salir de esta vida que a veces es difícil, ¿verdad? Que hay situaciones que nos agobian y que luchamos entre la naturaleza del espíritu y la carne. Dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a liberar de esta lucha entre la carne y el espíritu? Pues el cristiano tiene que estar con los lomos ceñidos, celebrando siempre el memorial de Jesús, listo para partir, listo para correr cuando el Señor venga, listo para ser usado por Dios, listo para salir de Egipto, listo para abandonar esta vida cuando el Señor así lo disponga, listos. Pero también dice la Escritura que esta comida tenía que tomarse con algunas hojas amargas. ¿Viste que la receta decía, verdad? Que tenía que cocinarse la carne, pero también tenía que ver en el verso 8, esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. O sea, no se inflaba el pan, era una tortilla así plana, hojas amargas y verdes. ¿Por qué? Porque la Santa Cena también tiene la función de movernos al arrepentimiento. Y lo que Jesús hace por nosotros es algo bien poderoso, y el amor de Cristo es algo muy dulce. Pero también tenemos que probar lo amargo del reconocimiento de que le hemos fallado a Dios muchas veces. Tiene que haber cierta amargura para poder probar la dulzura del amor de Jesús. Tiene que haber cierta incomodidad, porque comer algo amargo, ¿verdad? No es cómodo al paladar, es como tragarlo con dificultad. Y el arrepentimiento tiene esa misma función, ser algo que es difícil de comer. El profeta dice en la Escritura, ¿verdad? Que Dios le dio a comer un rollo, y que ese rollo cuando lo comió a sus labios fue dulce, pero que cuando lo tragó fue amargo dentro de su estómago. Porque la salvación de Cristo es así. Hay una dulzura que es el amor de Jesús. Hay una dulzura el saber que Él pagó el precio por mí en la cruz, pero también hay un proceso de amargura que procede del arrepentimiento. Algo que a nuestra carne no le gusta mucho, porque lo he dicho otras veces, hay cosas que son dulces al espíritu, pero amargas a la carne. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, verso 11, 26 al 29, recuerda, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, te fijas que observa el pasado, observa lo que sucedió con Jesús, pero también observa el futuro hasta que Él venga. Anunciamos que Jesús va a regresar. Eso es bien importante. La Santa Cena también anuncia que Jesús va a regresar. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Déjame decirte que todos comemos la copa y el pan indignamente. Todos somos culpables de su muerte. Eso es lo que recordamos. Lo comemos, no somos dignos de tomarlo, pero Él se entregó por nosotros. Por tanto, dice, examínense cada uno a sí mismo. Examínense cada uno a sí mismo. Es una evaluación personal. Y entonces, coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para él. Es decir, la exhortación aquí, y con lo que trato de hacer con esta enseñanza, es darle el valor que realmente tiene. Este jugo y este pedazo de galleta no tiene ningún poder en sí mismo, no lo sacamos de ningún lado, lo compramos en la tienda y lo venden las galletas en cualquier miscelánea. No hay nada de poderoso en esto, simplemente es el símbolo y la memoria que tú puedas hacer en tu conciencia, en tu espíritu, de lo que Jesús hizo por ti. Examinarnos.